Muy amados hermanos, sea Jesucristo el Señor exaltado en medio de nosotros, ¿no? Sea alabado y bendecido el Señor. Reciban un saludo cariñoso, con afecto y el anhelo, ¿no?, de que en los tiempos ya tan próximos reiniciemos la bendición de vernos, de saludarnos en el amor del Señor. Saludos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Quiero invitarle a que trabajemos hoy, hermanos, acerca de lo que definiríamos las exigencias, no todas, claro, solo las que alcanzamos a enumerar, 2, 3 quizás, pero exigencias que son parte de la vida del reino de Dios. Yo creo entender que para usted no es una cosa desconocida, que no es lo mismo, no tiene el mismo nivel de exigencia de vida, de conducta, de comportamiento, de la forma de hablar, de las opiniones que emite un ciudadano cualquiera en un país, que las que emite ¿cómo se llama?, un miembro de la corona. Si hay un niño siendo niño, ni que decir un joven o una persona poco mayor, que son parte de la familia real, desde el niño hacia adelante, no se le permite que se conduzca fuera de lo que se llama el protocolo. Desde niño deberá cuidar su forma de vestir, si algo puede decir, deberá ser poquito, de manera que no se equivoque. No tiene libertad para decir lo que quiere en cualquier lugar. Cuando este niño crece y es joven, no puede juntarse con cualquier amigo, no puede ir a cualquier restaurante, no puede ir a bailar a cualquier lugar, no puede vestir de cualquier manera. No, porque él es parte de la familia real. Hay exigencias. Debe cumplirse con algunas normas que la casa real tiene para sus miembros. Quiero recordarles que la iglesia del Señor, por mandato de Dios el Padre, hemos sido constituidos como un reino de sacerdotes. No olviden, dirá Pedro, que ustedes son linaje escogido y un reino de sacerdotes. Bueno, dentro de este reino, entonces, el Señor demanda que cada uno de nosotros asuma una postura, una posición, que la conducta, que la forma de vivir, que la forma de hablar, que la forma de relacionarnos esté en relación, sea acorde con el alto nivel en que Dios el Padre nos ha puesto por su misericordia. Amén, hermanos. En ese entendimiento le ruego que leamos en primer lugar Primera de Corintios capítulo 6, amados hermanos. Primera de Corintios capítulo 6, los versículos 9 al 11, por favor. Capítulo 6, versículos 9 al 11. Si ya lo tiene, leo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Versículo 9. ¿No sabéis, dice el Espíritu Santo, hablando por el apóstol Pablo, no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? O sea, si hay injusticia, no será parte de este reino eterno de nuestro bendito Señor. Los injustos no heredarán el reino de Dios. Dice, no erréis. ¿Quiénes más no heredarán el reino de Dios? Dice, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros,
ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Verso 11, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados. Amén. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Amén, decimos al Señor. Amén al Señor, ¿no? Muy bien, muy bien. Si uno observa en relación a lo que comentábamos minutos atrás, claramente se establece aquí una línea que no podemos decir que sea absoluta, porque no son estos los únicos pecados que existen en el ser humano. No hay duda, seguramente habrá otros que el Espíritu va a ir revelando y va a ir diciendo, cuidado, esto tampoco y aquello tampoco. No hay duda. Pero aquí se señala, hermanos, una lista de situaciones de vida que tanto desagradan a Dios, que declara terminantemente. En el verso 9, al comenzar, la primera frase es, no sabéis que los injustos no heredarán. Y luego dice, no se equivoquen, no vayan a errar, tampoco dice, o sea, no heredarán el reino de Dios, los injustos, pero también todos los otros. Y cuando termina el verso 10, dice entonces, ni esto heredarán el reino de Dios. Ninguno de esos. Ese es el punto. O sea, quien, habiendo conocido al Señor y su palabra, habiendo ya sido parte de la casa de Dios, un hermano tuviera la lamentable decisión de oír otra voz y desobedecer a la instrucción de la palabra de Dios, desobedecer, y procediera conforme a estos deseos carnales. La consecuencia, hermanos, por favor, les ruego que el Espíritu Santo le permita entender. La consecuencia de proceder de esta manera no es que le vaya a ir poquito mal en la vida. No es que alguien puede molestarse y enojarse con usted. No tiene que ver ni siquiera con un rechazo de la familia, hermano. El punto es que quienes participen de este tipo de acciones de vida, el Espíritu habla en forma terminante diciendo, no heredarán el reino de Dios. Entonces uno debe estar atento. Entonces debe cuidarse la forma de vida, debe cuidarse nuestro comportamiento, debe hacerse. No es solo entonces creer en el Señor y permitir que, el predicador ore por uno y uno diga amén, acepto al Señor, es decir, todo eso está bien, todo eso es necesario. Hermano, todo eso es necesario. Pero ese es el primer paso, allí no termina el proceso. Allí se inicia el tiempo en que ingresa al reino de Dios y su justicia. Y por lo tanto, estando bajo el gobierno del Señor, hay formas de vida, hay conductas respecto de las cuales nosotros debemos estar atentos. ¿Qué dice el Espíritu por el apóstol? Primero, los injustos no heredarán el reino de Dios. Los injustos, los que no se manifiestan bajo la justicia de Dios,
reino de Dios y su justicia. O sea, los injustos son los que no están bajo ese gobierno, no están en obediencia. Entonces, ¿qué decimos? Lo que sabemos que es fundamental ser parte del reino de Dios. No puede estar cerca. Como le dice el Señor a un hombre que llegó y le dice, yo Señor he cumplido todo, he hecho los mandamientos, me he portado bien. Y el Señor dice, bueno, está bien, no estás lejos, le dice, del reino de Dios. Sí, pero el punto no es estar cerca, ni siquiera como pegadito. No, está adentro o no está. ¿Está adentro, hermanos, o no está? Pues bien, los injustos no heredarán el reino de Dios. Y luego dice, ni los fornicarios. Hermanos, en este tiempo donde el placer de la carne, donde se busca que los jóvenes, los niños de 12, 13, 14 años, las niñitas de 13, 14 años, ya inicien la utilización de su vida sexual, donde se busca a través de autoridades, en este tiempo, felizmente no tanto, pero en tiempos anteriores, donde los ministros de Estado, donde quien presidía este país, andaban ofreciendo anticonceptivos en los colegios y andaban anunciando que había que tener libertad plena y absoluta, y no solo se permitía, sino que se incitaba a jóvenes, niños y niñas, jóvenes, muy jóvenes, 13, 14, 15. Alguna vez debimos decir que era tan lamentable como se administraba la utilización del sexo irresponsable, obviamente fuera del matrimonio, lo que constituye pecado de fornicación delante de Dios. Y decíamos, es tan terrible la forma en que esto se utiliza que primero dan libertad para que las niñitas empiecen a los 12, 13, 14 años a tener sexo con este, con el otro, con el de la fiesta del fin de semana, con el amigo. Jóvenes con los cuales se han visto un día o unas horas. Y luego está entonces el evite, use anticonceptivos, use preservativos. Y está la utilización que cuando ninguna de estas cosas resulta y finalmente la chiquilla a los 14 años queda embarazada, entonces se constituye en una estrella de televisión. Y las reúnen y las llevan a un programa de televisión y hablan de las, no sé qué, las mamitas de 14 años, como si eso fuera un logro. Nuestro Dios y Padre tiene para sus hijos, hermanos, no hablo del mundo, hablo de usted, papito, mamá, que tiene jóvenes, que tiene señoritas en casa. Hablo con ustedes en el nombre del Señor. Hablo con ustedes, jóvenes y señoritas. Tu cuerpo no es un objeto de uso diario. Tu cuerpo es templo del Espíritu Santo de Dios. La Escritura va a decir por el apóstol Pablo en la carta a los Corintios precisamente que el Señor no nos ha dado el cuerpo para la fornicación. No debes utilizarlo de esta manera. Debes aprender a santificarte. Y si algo hiciste antes, todavía es tiempo de arrepentirte, pedir perdón al Señor y comprometerte a ofrendarle a Él una vida santa para su gloria, en la justicia de Dios, porque los injustos no van a entrar, no lo olviden. Entonces, ¿cómo debe cuidarse especialmente a nivel de la juventud el pecado de fornicación? Que el Señor abomina, pero que te cierra la puerta, joven, te cierra la puerta de entrada al reino de los cielos. Todavía en el versículo 9 dice que tampoco los idólatras. De esto algo hemos hablado en días pasados. La idolatría debe cubrir, que cubre todo, eso es el punto. La idolatría que cubre al hombre, a la persona, a su cuerpo, a su dinero, a su trabajo, al título.
que terminan arrodillándose y llorando ante el nombre de un jugador de fútbol o ante un artista. Toda forma de idolatría, cuidando la relación exagerada de abuelos con nietos, de padres con hijos. Debe cuidarse porque el corazón es engañoso y es perverso, hermano amado. La idolatría podrá cerrarte las puertas del reino de Dios. Tampoco, dice, entrarán en el reino de Dios los adúlteros. Eso implica un compromiso tomado delante del Señor, una conducta, una forma de vida, de tal manera que así como el Señor demanda que la iglesia esté pegada a Cristo, recibiendo el amor del Señor, de la misma manera todo esposo ame de esa santa manera, ame a la esposa, y toda esposa esté sujeta al Señor. Y cuidado, porque el hermano, la hermana podía decir, pero es que el vecino lo hace de esta manera. Es que la vecina me contó, es que ellos lo hacen. Hermano, ellos son parte de este sistema que está bajo el maligno. Tú y yo, por gracia de Dios, somos parte del reino de Dios y su justicia. Nuestra vida es distinta, el testimonio que damos es distinto, la palabra que declaramos es distinta. Luego dice que tampoco entrarán en el reino de los cielos los afeminados. No se vaya a confundir. No se vaya a confundir. No porque haya leyes humanas que autoricen ciertas conductas, ciertas formas de proceder. No es así en la iglesia del Señor. No es así en el reino de Dios. De hecho, agrega y en forma separada para que quede muy clarito. Ni los afeminados, los que tienen formas, los que actúan con una delicadeza tal, los que no se comportan varonilmente. De eso está hablando. Pero dice que tampoco y menos, entonces, agrego yo menos, entrarán en el reino de los cielos. Los que se echan con varones. O sea, los que además de tener así como una debilidad, esta situación de ser afeminados, si además llegan al hecho de tener alguna forma de relación sexual, hombres con hombres. Romanos capítulo 1, sobre estos, dice la palabra del Señor, viene la ira de Dios. Versículo 10 dice que tampoco entrarán en el reino de Dios los ladrones, los que roban, hermanos. Y en esto debo, por amor a mis hermanos, debo decir que ningún ladrón que le roba a un hombre y no se arrepiente, ninguno, entrará al reino de los cielos. Si es sorprendido con que en su corazón está esta necesidad de tomarlo ajeno y de hurtarlo, bueno, si no hay arrepentimiento y por lo tanto cambio de vida, hermano, ningún ladrón que le roba a otro hombre, a otro ser humano, ninguno entrará en el reino de los cielos. Pero tengo una duda y quiero transmitírsela. Si Dios es tan severo con un hombre, con un hijo suyo que pudiera robarle a un semejante. Si Dios es tan severo, cuando yo le robo al hermano o al vecino algo, le robo a otro hombre algo, pregunto, ¿y qué pasará con los que le roban a Dios? El Señor tuvo a través de Malaquías un tremendo reclamo con su pueblo, con Israel. La nación toda, vosotros, dice, me habéis robado. Que el Señor trate con nuestras vidas, trate con nuestros corazones, provoque luz en el alma, pero sobre todo, cuando corresponda, provoque arrepentimiento para iniciar la vida que el Señor demanda de nosotros, hermano. Dice que tampoco los avaros entrarán en el reino de los cielos. No es guardar por guardar, no es acumular, así como para asegurar la vida. La Escritura dice que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Allí está el seguro. No en guardar cosas de valor, no en guardar dinero, no en guardar... hermanos, cuidado con la avaricia. Tampoco los borrachos,
La primera línea está definida de los borrachos en términos claros, del que bebe, del que se embriaga, del que se desordena, ¿sí? Efesios capítulo 5, versículo 18, está dicho allí también que no deben emborracharse con vino, está dicho expresamente. Pero hay una segunda lectura que tampoco debe perderse, hermano. Hay algunos que se emborrachan con cierto grado de reconocimiento. Se emborrachan con acceder a algún título, algún grado. Se emborrachan con la opinión de los otros. Se emborrachan con que alguien les admira en su correcta forma de ser o proceder. Cuidado, hermano. Ningún borracho, cualquiera sea la causa del emborrachamiento, ningún borracho entrará en el reino de los cielos. Ni los maldicientes, los que dicen mal, hermano. Ninguna palabra corrompida, usted ya lo sabe. Ningún maldiciente, tampoco los estafadores. Ninguno heredará, dice, el reino de los cielos. Pero qué interesante lo del 11, dice, y esto erais algunos. Ay, Señor, gracias, Señor. Aleluya, gracias, porque Él ha tenido misericordia de nosotros. Y luego que el Espíritu ponga en usted testimonio, dice, de esto erais algunos. Usted podría señalar quizás que hubo fornicación. Y alguno podría decir, perdóname, Señor, por aquello. Podría hacerlo. Hágalo en el nombre del Señor. Este es un tiempo de reflexión. Es un tiempo de trato del Espíritu. Silenciosamente puede decir, Señor, perdóname. Yo fui, es verdad, yo fui fornicario. Señor, yo fui idólatra. Yo viví con tanta idolatría en mi corazón. Señor, yo participé en adulterio algunas veces o muchas veces. Señor, alguien podría incluso decir, Señor, recuerdo que cuando tuve tal edad, sí, yo era un poquito afeminado, pero llegó la palabra, Señor, trató conmigo y ahora soy un hombre, soy un esposo, soy un novio, no sé, ahora estoy en el orden, en la gracia del Señor. Si alguien vivió esta terrible experiencia de haberse echado con varones, si ya te arrepentiste, hermano, o si alguna señorita tuvo una experiencia con otra dama, si ya ha habido arrepentimiento, creemos que si el arrepentimiento ha sido sincero, creemos, hermanos, que la sangre de Jesucristo ya te ha lavado, ya te ha limpiado. Si estás en Cristo, eres nueva criatura. Lo creemos así, mi hermano. Que el Señor bendiga, visite, ayude, ¿no? La situación de cada uno, si alguno fue ladrón, si alguno fue avaro, si alguno fue borracho, si alguno tenía un hablar grosero, maldiciente, si la forma de comunicarse siempre fue de mala manera, siguiendo las formas del mundo, si alguno alguna vez estafó, como conocemos situaciones, si ha habido arrepentimiento, sé fiel al compromiso que has hecho con el Señor. Esperamos, creemos que el Señor ya te habrá perdonado si tu corazón ha sido sincero. Pero lo que no podemos hacer es caer en esto, es volver a esto, ¿no? Esto ya erais algunos, mas ya habéis sido, dice, lavados. Habéis sido lavados, bendito sea. Habéis sido santificados. Ya habéis sido justificados en el nombre del Señor por el Espíritu de nuestro Dios. Lo que está diciendo es que hemos cambiado de nivel. Hemos cambiado nuestra naturaleza. Ya no somos el hombre y la mujer carnal, sino que estamos en Cristo en una vida espiritual. Eso dice. ¿Y qué dice de todos los otros, los que hasta el momento tienen cerrada la puerta del reino de Dios? ¿Y qué decimos de aquello? Bueno, decimos primero que todo lo que aquí se señala es pecado, no hay duda. Todo lo que está dicho aquí es pecado y por lo tanto no hay posibilidad que un pecador que vive, que se desarrolla en el pecado, pueda entrar al reino de los cielos. ¿Cuál de estos es un pecado más grave? Hermanos, no hay pecados grandes ni pequeños. No hay pequeños más oscuros que otros. Lo que hay delante de Dios es pecado, hermano. Eso que la gente ha inventado de la mentira piadosa, de la mentira blanca, es engaño del demonio.
no puede estar ni en broma en la boca de un hijo de Dios. Si alguien miente, está bajo la acción de aquel que es mentiroso desde el principio, de aquel padre de mentira de que habla la Escritura. Si alguien roba, es porque hay un espíritu maligno que está gobernando su vida. De la misma manera, en cada una de las situaciones descritas, no hacemos diferencia. Y porque no hacemos diferencia, entonces, ¿qué decimos? A ninguno de estos se les cierra la puerta de entrada a la casa de Dios como medio de acercarse y, si el Señor lo permite, de ingresar al reino del Padre. A ninguno de ellos se les prohíbe. Una figura, llega un borracho y vamos a cuidar de atenderle. Le vamos a recibir, no le vamos a rechazar. Le vamos a recibir y vamos a tratar con él y vamos a orar sobre él de manera que el Espíritu de Dios se manifieste, y cuando tenga cierta lucidez mostraremos a él la vida de Cristo, el camino de la cruz, para que el hombre se arrepienta y el Señor le liberte y cambie su vida. Pero lo mismo haremos, como lo hacemos con el borracho, lo haremos con un adúltero, con un fornicario, lo haremos con un afeminado, y aún sabiendo que hay otro que se echa con varones, si viene al Señor, le atenderemos de la misma manera. De tal manera que opere en ellos el Espíritu del Señor y haya vida nueva para cada uno de nosotros. Si llega una señorita que tiene un problema de ser lesbiana, bueno, las puertas seguirán abiertas, las puertas de la casa del Señor estarán abiertas para recibirle, para atenderle y para mostrarle el camino que le lleva a la vida eterna, de tal forma que su vida sea tratada por el Espíritu del Señor. Pero no hacemos diferencia con ellos ni con los ladrones. También los vamos a tratar. Los avaros, los borrachos han sido nombrados, los maldicientes, aún si viene un estafador. Uno dice, pero es que no tienen escrúpulos. Es verdad, tampoco los otros. Es que ese es el punto, ¿eh? Ese es el punto, sí. El pecado es exactamente igual. Es una mancha horrenda que nos separa de la santidad del Dios de los cielos. Entonces no hay diferencia. ¿Qué es lo que buscamos? ¿Qué es lo que esperamos? Por favor, brevemente acompáñenme a Hechos 17. ¿Qué es lo que esperamos de cada uno de los que aquí han sido nombrados? Hechos número 17, versículo 30, por favor. Mira el verso 30. Dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, porque hay muchos que viven de esta manera tan desordenada como se ha señalado, y creen que está bien, y creen que es un derecho, y alguno dice es que la ley me respalda, lo que quiera. Son tiempos de ignorancia, pero observa, amigo, hermano, observe por favor, que Dios nuestro Padre, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora dice, manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Ese es el primer paso. ¿Qué va a decir el Señor? Que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, si alguien antes nunca escuchó la palabra del Señor, nunca recibió la instrucción del reino de Dios, nunca nadie le dijo que estaba caminando hacia el infierno eterno, pero ahora recibe la palabra del Señor, cuando estuvo en ignorancia, el Señor está dispuesto a pasar por alto aquellos tiempos. Y si hay arrepentimiento, perdonar la vida anterior. Perdonar la vida anterior. Pero ahora, recibida la palabra, el Señor manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Y si hay arrepentimiento, se cambia la dirección. Se pide perdón, claro, se ruega al Señor misericordia para cambiar el sentido de la vida. Eso es arrepentimiento. Mire cómo dice el apóstol Juan, primera de Juan capítulo 1, hermanos. Primera de Juan capítulo 1
el versículo 9, por favor. ¿Cómo lo hace un hombre, una mujer? Incluso, ojalá no, pero incluso si un hermano observa que ha caído en alguna de estas cositas, ¿qué hace? Primera de Juan 1:9. Si confesamos, amén, si confesamos nuestros pecados, el Señor es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Aleluya. Si confesamos, el punto es, hermano, no puedes quedarte. Si te das cuenta, si el Espíritu provoca inquietud en tu alma, no puedes quedarte diciendo, si yo tengo esto, lo hago de esta manera. Es verdad que he estado con la polola, es verdad que he estado con el pololo y hemos cometido pecado. Sí, pero bueno, es que tales son las razones. Hermano, jóvenes, Señor conoce el alma. Todas las razones están de más. Lo único que corresponde es que ahora que la palabra del Señor viene a tu vida, todo hombre en todo lugar se arrepienta ante el Señor. Y si se arrepiente, deberá confesar entonces. Que si confesamos, amén, que si confesamos con nuestra boca, ha habido arrepentimiento, bueno, confesamos los pecados. ¿Y cuál es la respuesta? ¿Qué es lo que viene? ¿Qué es lo que el Señor ha ofrecido? El Señor es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Hermano, para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Qué interesante el planteamiento que hace, por favor, en Hechos capítulo 2, 38. Hechos 2, 38. Qué interesante el planteamiento que hace el apóstol Pedro cuando predica la primera vez, luego de que ha venido el Espíritu Santo sobre ellos. Cuando él predica la misma palabra como esta claramente, y que la gente dice, pero varones judíos, ¿qué hacemos? No conocemos el camino. Verso 38. Pedro le dice, arrepentíos. Ahí está, ¿ve? Arrepentíos y, amén, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. El camino es, entonces, amados hermanos, que haya arrepentimiento delante del Señor, que haya confesión de pecados y que en una acción de obediencia, de sujeción, de compromiso, de cambio de vida, entonces venga y se bautice en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque dirá Pablo a los romanos en el capítulo 6, que aquí se inicia la victoria. Dice Romanos 6:4, porque a través del bautismo, porque somos sepultados juntamente con el Señor para muerte por el bautismo. Mire qué interesante. Entonces debe ser parte de la meta, debe ser parte de una meta intermedia, claro. Debe ser parte de un propósito, de una necesidad. Somos bautizados, somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que, atienda, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre. O sea, el Padre que mostró su poder para resucitar a Jesús de entre los muertos y sentarlo a su diestra, ese mismo poder a través del bautismo opera en nosotros. Dice, para que nosotros, así también nosotros, andemos en vida nueva. Aleluya. O sea, ¿puede un borracho dejar de serlo? ¿Puede un ladrón dejar de serlo y cambiar de vida? ¿Un afeminado puede dejar de serlo y cambiar de vida? Este que se echó con varones puede cambiar de vida. Si viene a Cristo, sí. Si se arrepiente de su pecado, sí. Si confiesa su pecado y pide perdón, sí. Si es bautizado en el nombre de Jesucristo, sí. Porque en Cristo hay salvación y vida eterna. Pablo dirá, si alguno viene a Cristo y está en Cristo, amén, se producirá una nueva forma de vida. Nueva criatura es, las cosas viejas
habrán pasado todas. Creemos a eso. Y se iniciará una nueva vida en aquel que estuvo en pecado, pero que ahora es parte del reino de Dios. Por favor, Gálatas capítulo 5, hermanos, hacia su lado derecho en la Biblia. Gálatas en el capítulo 5. Solamente los versículos 19, 20 y 21. No vamos a entrar en el detalle, en examinar cada una de las situaciones que aquí se nombran. Primero porque creo que el Señor ya les ha dado a ustedes la gracia, la capacidad para entender lo grave que es esta forma de vida, puesto que la frase final va a decir, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, no heredarán. Entonces, ¿quiénes son los que no heredarán el reino de Dios? Verso 19. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, ya algo hemos hablado de eso. Fornicación, hemos hablado. Inmundicia, lascivia, idolatría, hermanos, hechicería. No solo practicarla, no es que usted ande haciendo un culto de hechicería, sino participar y creer en ese tipo de cosas. Las más grotescas, pero también las otras. También cositas menores, es que el horóscopo, es que la buena suerte, es que la monedita blanca, es que la ramita de no sé qué. Todo, hermano, hechicería. Cuidado, hermanos, porque también aquí están señaladas las enemistades. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, recuerda, lo dice la Escritura. Cuidado con las enemistades, hermanos. No dé lugar al diablo, así dice la palabra del Señor. Cuidado con las enemistades. Cuidado con los pleitos, hermano. Si es hijo de Dios no puede andar peleando, no puede andar discutiendo, no puede andar enemistándose con nadie, menos con sus hermanos. Cuidado con los pleitos. Cuidado con los celos, hermanos, hermanitas, cuidado. Los celos son fruto de la carne. Los celos son obra de la carne. El maligno está allí, cuide su corazón. Las iras, hermanos, contiendas, disensiones, herejías, envidias, hermano amado, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Estos son excesos en lo que tiene que ver con la vida del sexo, ¿no? Orgías y cosas semejantes a estas. Atienda, por favor, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, hermano, no heredarán el reino de Dios. Hermano, no heredarán el reino de Dios. Entonces un hermano dice, porque yo tengo razón, por eso que ando enojado. Es que yo peleé con el hermano o con la hermana porque fue injusto el hermano y yo tenía razón. Hermano, nadie le está pidiendo explicaciones. Si usted peleó, si usted dijo cosas que no debía, si usted actuó correctamente, si hay enemistades, si hay pleitos, si hay contienda, si hay situaciones que te separan del hermano, y antes de que te arrepientas, viene Jesucristo el Señor. Hermano, por esas cosas que nos parecen pequeñas, te puedes quedar sin ser parte del reino de Dios. La pregunta es, ¿vale la pena así? ¿Debemos arriesgarnos? ¿Debemos jugar con estas cosas? ¿No será más sabio atender a la voz del Espíritu y vivir conforme a la palabra del Señor? ¿No será mejor ser obedientes? ¿Por qué necesitamos hacerlo de esta manera? Hermano, hay promesa tan grande del Señor para nosotros, que me permito decir, cualquier sacrificio vale la pena, hermanos. ¿Recuerda Evangelio de Juan capítulo 14? No tiene que buscarlo, usted lo sabe de memoria. Juan capítulo 14. No se turbe vuestro corazón, recuerda. Si creen en Dios, crean en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si así no fuera, yo ya lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, dice. ¿Y si se fue o no se fue el Señor una vez que resucitó de los muertos? Si me fuere, ya está cumplido. Y os preparar el lugar. Creemos que está preparado el lugar. Y si me fuere y os preparar el lugar, vendré otra vez
Hay que escuchar, estar atento a la voz de la trompeta, hermano. Eso hace la iglesia del Señor. No estar escuchando otras voces, no otra música, no lo que ofrece el grupo de este lado o el grupo del otro. Hermano, nuestros oídos, nuestra alma debe estar atenta a oír el sonido de la gran trompeta. Porque ¿qué dijo el Señor? Hay un tiempo en que vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Y dónde está el Señor? No se habrá olvidado usted del Salmo 110:1. Le dice el Padre al bendito Hijo: siéntate a mi diestra. ¡Aleluya! Amén. Siéntate a mi diestra hasta que ponga a los enemigos bajo tus pies. ¿Y qué había dicho el Señor respecto de esto, de estar con Él, de estar juntos? Bueno, Juan capítulo 14, verso 23. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará. ¿Y qué pasa? Y vendremos a Él y haremos morada con Él. ¡Aleluya! Hermano, dígame que no vale la pena, por favor. Dígame si no es tan necesario que nos cuidemos. Cerremos allí en Primera de Pedro, capítulo 1, hermanos. Primera de Pedro, capítulo 1. Dirá los versículos 3, 4 y 5. 3. Comienza en el verso 3, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Va a decir: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Sí, sea bendito Él, ¿no? Que según su grande misericordia nos hizo renacer. Mire, renacer. O sea, volver a nacer, nacer de nuevo. Nos hizo renacer para una esperanza, aleluya, para una esperanza viva. Nosotros no tenemos dioses muertos que tienen ojo y no ven, oído y no oyen. No, nuestro bendito Dios y Padre, aleluya, vive por siempre y para siempre. Él nos ve, Él nos oye, nos atiende, Él nos ama, Él nos cubre y Él ha prometido, Él nos ha hecho renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Y cómo? ¿Para qué es esto? Dice, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, dice el apóstol. O sea, para nosotros. La pregunta es si puede creerlo, amado. La pregunta es si la iglesia puede creerlo ahora, que en Cristo el Señor tenemos herencia con Él en el reino de los cielos. Es que si no lo puede creer, hermano, sin fe, amén, es imposible agradar a Dios. Pero la fe viene por el oír de la palabra. Entonces este es un momento de fe. Este es un momento de afirmar el corazón. Este es un momento de decir, Señor, ahora creo. Y porque creo, tomo compromiso contigo. Porque el Señor que nos ha hecho renacer para una esperanza viva, esa esperanza viva está centrada en una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos, aleluya, reservada en los cielos para nosotros, que somos guardados, verso 5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Amados hermanos, es tal la bendición de Dios para su casa, es tal el ofrecimiento del Señor para sus hijos, es tal el propósito de Dios manifestado con su pueblo, que lo peor que podríamos hacer es no atender, no escuchar la voz del Espíritu del Señor tratando con nosotros. Es lo peor que podríamos hacer. La Escritura dice que nosotros tenemos hoy, por gracia de Dios, la misma palabra que tuvo antes Israel. Pero cuidado, porque dice que a ellos no les aprovechó, porque no fue acompañada de fe la palabra en los que la oyeron.
no tuvieron fe, no vieron al Señor, no reconocieron el reino de Dios, no se portaron como hijos, como parte de la corona eterna. Ese es el punto. No entendieron que cuando el Señor da normas e instrucciones son para obedecerlas, porque eso, pequeñas cosas a veces, cosas mayores luego, pero eso es testimonio de que somos miembros de la casa real. Y nosotros lo somos por la gracia de Dios. No olvide que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. Aleluya, de que somos hijos de Dios. Amén. Ruego que el Espíritu del Señor afirme su corazón. Ruego que el Espíritu del Señor trabaje en estas horas, pero también en estos días. En términos de que el Señor nos ha llamado, Él nos ha llamado. Ninguno viene a mí, dijo el Señor, si el Padre que me envió no le trajera. Ustedes no me han elegido a mí, yo les he elegido, dijo el Señor. Si el Señor nos ha elegido, nos ha llamado, es para que seamos parte integrante, gloriosamente integrante del reino eterno de los cielos. Pero hermano, no olvide que hay cosas que van a impedir que entremos al reino de los cielos. Esas cosas deben ser eliminadas ahora. A esas cosas debes renunciar, hermano. Debemos renunciar ahora a todas esas cosas, hermano. Poniendo nuestra esperanza en la palabra del Señor, que nos ha prometido grandísimas cosas, que nos ha dado grandísimas promesas. Y eso debe apoyar nuestra fe para estar dispuesto a sufrir un poco, si fuere necesario, con tal de conseguir la meta que el Señor nos ha propuesto. Pidamos al Señor que nos ayude. Yo ahora no puedo orar por usted, porque no conozco su corazón, porque no sé cómo está cada uno de los cientos de personas que están escuchando esta palabra. No puedo hacerlo. Solo rogaré al Señor que atienda su voz, que atienda su llamado. Pero es usted, amigo y hermano, el que cada uno debe presentar al Señor la situación en la que hoy está. Y si hay que arrepentirse, le ruego lo haga en el nombre del Señor. Si hay que confesar, hágalo ahora. Y si hay que pedir misericordia, hágalo en el nombre del Señor. Padre, en el nombre de Jesucristo, su eterno Hijo, nos presentamos como iglesia. Me permito presentar, Señor, en la responsabilidad que usted me ha dado por gracia, para rogar, Señor, que atienda a sus hijos, para suplicarle, atienda a su pueblo, atienda a su amada iglesia. Especialmente, Señor, a aquellos que por la palabra entienden ahora que necesitan arrepentimiento y están trabajando en eso, que quieren confesar algún pecado y están en eso ante ustedes, Señor. También aquellos amigos que por primera o segunda vez escuchan esta palabra y su Espíritu Santo ha puesto luz en sus almas, ha puesto claridad en sus vidas y ellos quieren arrepentirse, están arrepentidos y quieren confesar a ti, Señor, sus pecados para que opere en ellos la gloriosa sangre de Jesucristo. Señor amado, ruego que les recibas, ruego que les atiendas. Ruego que la vida de Cristo se manifieste allí, Señor. Y sean abiertas no solo las puertas, sean abiertas las compuertas de entrada al reino de los cielos. Para que los amados hermanos, todos, más los que están viniendo a ti, podamos ser parte de la gloria eterna, Señor. En el nombre de Jesús, ruego por su iglesia. En el nombre de Jesús. Amén, Señor.